Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, la cuestión 25, sobre el poder de Dios. Hemos hablado sobre la voluntad, hemos hablado sobre su extensión, hemos hablado sobre su relación con los hombres, sobre la predestinación, el libro de la vida, etc. Nos falta hablar entonces sobre el poder de Dios. En cuanto a qué el poder de Dios, en primer lugar, si existe poder, es decir, ¿hay poder o no hay poder en Dios? Esa es la primera pregunta. ¿Este poder es infinito o es finito? ¿Es omnipotente Dios? ¿Puede o no puede hacer que lo pasado no fuera? ¿Puede o no puede hacer lo que no hace y no hacer lo que hace? ¿Puede o no puede hacer mejor lo que hace? Etcétera. Esto es importante porque en este tiempo ya se hablaba sobre ciertas paradojas en cuanto a Dios. Que Dios, por ejemplo, no puede hacer aquello que sea en contra de sí mismo, por ejemplo. Que Dios no pueda detener el mal. Esta paradoja que fue atribuida a Epicuro. Se dice que es de Epicuro, muchos dicen que sí, otros dicen que no. En fin, se atribuye, ¿no es cierto?, a Epicuro. Lo más probable es que sea de otro filósofo. Este tema de que, bueno, ¿por qué Dios no detiene el mal pudiendo hacerlo? Entonces, para ver esto, tenemos que entender el poder de Dios. Y es justamente lo que esta cuestión 25 nos lleva a analizar, el poder de Dios. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, entonces vamos a ver el primer artículo de esta cuestión 25. ¿Hay o no hay poder en Dios? Hay objeciones por las que parece que no hay poder en Dios. En primer lugar, como la materia prima se relaciona con la potencia, así Dios, como el primer agente, se relaciona más con el acto que con la potencia. Pero la materia prima en sí misma está fuera de todo acto. Luego el primer agente, que es Dios, no tiene potencia. Esto es, siempre se relaciona, ¿no?, el poder con la potencia. Entonces, como Dios no es potencia, sino que es más bien relacionado con el primer agente y por lo tanto es acto, no tendría potencia. Según el filósofo, segunda objeción, en el libro noveno de la metafísica, es decir, cuando decimos el filósofo nos referimos a Aristóteles. Mejor que cualquier potencia es un acto, pues la forma es mejor que la materia y la acción mejor que la potencia activa, ya que es su fin. Pero nada es mejor a lo que está en Dios, ya que es Dios, como se demostró anteriormente en la cuestión tercera, artículo tercero. Luego en Dios no hay ningún tipo de potencia. En tercer lugar, la potencia es principio de operación, pero la operación de Dios es su esencia, pues en Dios no hay accidente alguno, y la esencia divina no tiene principio alguno. Luego la razón de potencia no le corresponde a Dios. Esta es la idea por excelencia de Tomás de Aquino, que su ser y su esencia son lo mismo, no son separables. En cambio, en el ser humano sí lo es, el ser y la esencia no es lo mismo, son diferentes, se dividen, en cambio en Dios no. Cuarto lugar, se demostró anteriormente en la cuestión 14, artículo 8, cuestión 19, artículo 4, que la ciencia de Dios y su voluntad son causa de las cosas. Que la ciencia de Dios y su voluntad son causa de las cosas. Causa y principio son lo mismo. Luego no hay por qué asignarle a Dios ninguna potencia, sino solo ciencia y además voluntad. Estas son las cuatro objeciones entonces que existen en cuanto a la respuesta de si hay o no hay poder en Dios. Las objeciones nos dicen que no hay, pero ¿qué dice Tomás de Aquino? En general dice que está lo que dice el Salmo 88:9: Señor, tú eres poderoso y tu verdad
te rodea. Por lo tanto, en los pasajes de las Sagradas Escrituras se dice, tú eres poderoso, es decir, tienes poder. Vamos con el argumento pormenorizado. Dice Tomás de Aquino que hay un doble tipo de potencia: la pasiva, que no se da de ninguna forma en Dios, y la activa, que en grado sumo hay que ponerla en Dios. Es evidente que cada uno, en cuanto está en acto, es perfecto, ya que es principio activo de algo. En cuanto deficiente e imperfecto, es sujeto pasivo, pero ya se demostró anteriormente en la cuestión tercera, la cuestión cuarta, que Dios es acto puro, absoluta y universalmente perfecto, y ninguna imperfección tiene cabida en él. Por lo tanto, en grado sumo le corresponde ser principio activo, y de ninguna manera ser sujeto pasivo. Y la razón de principio activo le corresponde a la potencia activa, pues la potencia activa es principio de acción en otro, y la potencia pasiva es principio de sufrir la acción de otro. Tal como dice el filósofo en la Metafísica número 5, hay que concluir, por lo tanto, que en Dios hay potencia activa en grado sumo. Por lo tanto, hay potencia, hay poder, pero de forma activa. En cuanto a las objeciones, recordemos que la primera decía que como la materia prima se relaciona con la potencia, así Dios como primer agente se relaciona con el acto. Tomás de Aquino dice que la potencia activa no se opone al acto, sino que se fundamenta en él, pues cada uno actúa en cuanto que está en acto. Por otra parte, la potencia pasiva se opone al acto, pues cada uno sufre la acción de otro en cuanto que está en potencia. Por eso esta potencia es la que hay que excluir de Dios, no la activa. En segundo lugar, teníamos lo que había dicho el filósofo Aristóteles en la Metafísica novena, que es mejor que cualquier potencia. ¿Qué es lo mejor que cualquier potencia? Un acto, pues la forma es mejor que la materia. Aquí nos dice que cuando un acto se distingue de la potencia es necesario que el acto sea más noble que la potencia. Pero la acción de Dios no se distingue de su potencia, pues ambos son esencia divina, porque no hay diferencia entre su ser y su esencia, como lo habíamos dicho anteriormente. Por lo tanto, no es necesario que haya algo más noble que la potencia de Dios. En tercer lugar, teníamos que la potencia es principio de operación, pero la operación de Dios es su esencia, pues en Dios no hay accidente alguno. Aquí nos dice que en las cosas creadas la potencia no es solo principio de acción, sino también efecto. De este modo, en Dios se salva la razón de potencia en cuanto principio del efecto, no en cuanto principio de acción, ya que esto lo es su esencia. A no ser que se explicase según nuestro modo de entender y en el sentido que la esencia divina, que incluye, de modo simple, toda la perfección existente en las criaturas, sea concebida bajo la razón de potencia y bajo la de acción, lo mismo que es entendida bajo la razón de supuesto natural y bajo la razón de naturaleza. En cuarto lugar, se había demostrado en las diferentes cuestiones que la ciencia de Dios y su voluntad son causa de las cosas, causa y principio son lo mismo, y luego no hay por qué asignarle a Dios ninguna potencia. Aquí nos dice que no se dice que en Dios hay potencia como algo diferente, de hecho, de la ciencia y de la voluntad, sino con diferencia de razón. Es decir, en cuanto que la potencia conlleva razón del principio que ejecuta lo ordenado por la voluntad y a lo que orienta la ciencia. Y en Dios estas tres cosas son lo mismo. También puede decirse que la misma ciencia y voluntad divina, en cuanto principio-efecto, tiene razón de potencia. Por eso, considerar en Dios la ciencia y la voluntad precede a la consideración de la potencia, como la causa precede la operación y el efecto. Entonces se responde de manera afirmativa: hay poder en Dios. Artículo 2. Vamos con el artículo 2. ¿El poder de Dios es o no es infinito? ¿El poder de Dios es o no es infinito? Hay razones por las que parece que el poder de Dios no es infinito. En primer lugar, según el filósofo en la física del libro tercero, en el libro tercero, la física, todo lo infinito es imperfecto, pero el poder de Dios no es imperfecto, por lo tanto luego no es infinito. En segundo lugar, todo poder se manifiesta en el efecto, de lo contrario sería inútil. Por lo tanto, si el poder de Dios fuese infinito, sus efectos serían infinitos, y esto es imposible. En tercer lugar,
en el libro octavo de la física, Aristóteles demuestra que si el poder de algún cuerpo fuese infinito, movería inmediatamente. Pero Dios no mueve inmediatamente, sino que mueve a la criatura espiritual en el tiempo, y a la corporal en el tiempo y en el espacio, según dice Agustín en el Supergénesis ad literam, libro 8, y luego su poder no es infinito. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra estas objeciones? Dice que está lo que dice Hilario en el capítulo octavo sobre la Trinidad. Dios es viviente, poderoso, de inmensa fortaleza. Todo lo inmenso es infinito. Luego el poder divino es infinito. Vamos con el argumento pormenorizado de Tomás de Aquino. Vamos con el argumento pormenorizado. Ya se dijo en el artículo 1 que en Dios se encuentra la potencia activa en cuanto Él mismo es acto. Y su ser es infinito en cuanto que no está limitado por ningún recipiente, como dijimos anteriormente al tratar la infinidad de la esencia divina en la cuestión séptima. Por lo tanto, es necesario que la potencia activa de Dios sea infinita. En todos los agentes se observa que cuanto mejor participa de la forma con que obran, tanto mayor es su poder para obrar. Lo mismo que cuanto más caliente es un cuerpo, tanto mayor poder tiene para calentar. Y lo tendría infinito si infinito fuera su calor. Por lo tanto, como la esencia divina por la que Dios obra es infinita, como ya se demostró en la cuestión séptima, artículo 1, su poder entonces es infinito. Vamos con las objeciones en particular. ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho en la primera que todo lo infinito es imperfecto, según Aristóteles, y el poder de Dios no es imperfecto y luego no es infinito? Bueno, aquí nos dice que el filósofo está hablando de lo infinito por parte de la materia no determinada por la forma. Es la infinitud que le corresponde a la cantidad, pero como se demostró en la cuestión séptima, artículo 1, no es esta la infinitud de la esencia divina, por lo tanto, tampoco la de su poder, y no puede concluirse entonces que sea imperfecta. En segundo lugar, hablamos de que todo poder se manifiesta en el efecto, de lo contrario sería inútil. Por lo tanto, si el poder de Dios fuese infinito, sus efectos serían infinitos, y esto es imposible. Aquí nos dice que el poder de un agente unívoco queda totalmente manifestado en su efecto. El poder generativo del hombre no puede engendrar más que al hombre, pero el poder del agente no unívoco no se manifiesta totalmente en la producción de su efecto. El poder del sol no se manifiesta totalmente en un animal que surge de algo putrefacto. Es evidente que Dios no es agente unívoco, pues ningún otro ser conviene con él en especie o género, como ya se demostró en la cuestión tercera, artículo 5. Por eso su efecto es siempre inferior a su poder. Y no es necesario que el poder de Dios se manifieste produciendo efectos infinitos. Sin embargo, aun cuando no produjera ningún efecto infinito, no por eso se frustraría el poder de Dios, porque algo queda frustrado cuando no alcanza el fin al que está ordenado. Pero el poder de Dios no está ordenado a un efecto como fin, sino que más bien el mismo poder es el fin de su efecto. Vamos con la objeción tercera de Aristóteles, donde el filósofo demuestra que si el poder de algún cuerpo fuese infinito, se movería inmediatamente. En la física, de acuerdo con Tomás de Aquino, el filósofo demuestra que si algún cuerpo tuviera poder infinito, se movería al margen del tiempo. Sin embargo, demuestra también que el poder del motor del cielo es infinito, porque puede mover por tiempo infinito. Hay que concluir, pues, que su pensamiento establece que el poder de un cuerpo, si fuera infinito, movería sin emplear tiempo. No sucedería lo mismo con un motor incorpóreo. La razón está en que un cuerpo que mueve a otro es agente unívoco. Por eso es necesario que todo el poder de la gente se manifieste en el movimiento, porque cuanto mayor es el poder del cuerpo que mueve, más veloz es el movimiento. Es necesario, por lo tanto, que, de ser infinito, mueva incomparablemente más rápido, y esto es mover al margen del tiempo. Pero el motor incorpóreo es agente no unívoco, por eso es necesario que todo su poder se manifieste en el movimiento de tal forma que mueva al margen del tiempo, y sobre todo porque mueve según lo que disponga su voluntad.
Terminamos entonces el artículo segundo, vamos con el artículo tercero. Muy interesante. ¿Dios es o no es omnipotente? ¿Dios es o no es omnipotente? Bueno, hay objeciones por las que parece que Dios no es omnipotente. En primer lugar, ser movido y sufrir alguna acción es propio de todos los seres, pero no es así en Dios, ya que Dios es inmutable, como se dijo en la cuestión segunda y la cuestión novena. Por lo tanto, no es omnipotente. En segundo lugar, pecar es hacer algo, pero Dios no puede pecar ni renunciar a sí mismo, como se dice en el segundo libro de Timoteos 2:13. Luego Dios no es omnipotente. En tercer lugar, se dice que Dios manifiesta en grado sumo su omnipotencia, perdonando y apiadándose. Por lo tanto, lo máximo que puede hacer el poder divino es perdonar y apiadarse. Pero hay algo mucho mayor que perdonar y apiadarse, como crear otro mundo o algo parecido. Luego Dios no es omnipotente. En cuarto lugar, sobre aquello del libro primero de Corintios 1:20, que decía, o que más bien dice, Dios convirtió en necedad la sabiduría de este mundo. Hay una glosa que dice, Dios convirtió en necedad la sabiduría de este mundo, manifestando como posible lo que ella juzga como imposible. Así pues, parece que de lo posible o imposible no se debe juzgar por las causas segundas, como hace la sabiduría de este mundo, sino por el poder divino. Por lo tanto, si Dios es omnipotente, todo será posible, y nada imposible. Anulado lo imposible, desaparece lo necesario, pues lo que es necesario que sea, es imposible que no sea. Por lo tanto, nada sería necesario en las cosas si Dios es omnipotente. Pero esto es imposible, y luego Dios no es omnipotente. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Está lo que se dice en el Lucas 1:37. Para Dios no hay palabra imposible de cumplir. Eso es lo que dice en general Tomás de Aquino. Vamos con el argumento pormenorizado. Dice, por regla general, todos confiesan que Dios es omnipotente, pero parece difícil determinar la razón de omnipotencia, pues cabe la duda de la afirmación, Dios todo lo puede. Pero pensando correctamente, como el poder se refiere a lo posible, al decir que Dios todo lo puede, lo más correcto es entender que puede todo lo que es posible, y por eso es llamado omnipotente, porque puede hacer todo lo que es posible. Según Aristóteles, en el libro quinto de la Metafísica, posible puede decirse de algo de dos maneras, una con respecto a algún poder, y así lo que cae bajo el poder del hombre se llama humanamente posible. En este sentido no se puede decir que Dios sea omnipotente, porque puede todo lo que puede las criaturas naturales, pues su poder llega aún más lejos que ellas. Y si se dice que Dios es omnipotente porque puede todo lo que puede, esto no sería más que dar vueltas dentro de la omnipotencia, pues no sería más que decir que Dios puede todo lo que puede. Por lo tanto, hay que decir que Dios es llamado omnipotente porque puede absolutamente todo lo posible, que es la otra manera de entender lo posible, es decir, poderlo absolutamente. ¿Y a qué nos referimos con esto? Se dice que algo es absolutamente posible o imposible por la relación de términos. Algo es posible porque el predicado no contradice al sujeto. Por ejemplo, Sócrates está sentado. Algo es imposible porque el predicado contradice al sujeto. Por ejemplo, el hombre es un asno. Claro, entonces el primer ejemplo que explica Tomás de Aquino dice Sócrates está sentado. Es absolutamente posible. Pero lo imposible contradice al sujeto. El hombre es asno. Imposible. Hay que tener presente que como todo agente produce algo semejante a él, a cada potencia activa le corresponde como objeto propio lo posible según la razón de acto en que se fundamenta cada potencia activa. Ejemplo, la potencia de calentar va referida a lo que puede ser calentado y esto es su objeto propio. El ser divino
sobre el que se fundamenta la razón del poder divino es el ser infinito no limitado por ningún género de ser, sino que contiene de antemano la perfección de todo ser. Por eso, todo lo que puede tener razón de ser cabe entre lo posible absoluto, con respecto a lo que decimos que Dios es omnipotente. Y nada se opone a la razón de ser más que el no ser. Por lo tanto, lo único que contradice a la razón es absolutamente posible, sometido a la potencia divina, es aquello que en sí mismo y simultáneamente contiene el ser y el no ser. Así pues, esto es lo que no está sometido a la omnipotencia, y no por defecto del poder divino, sino porque no tiene razón ni factibilidad de ser posible, ¿no? Por lo tanto, todo lo que no implica contradicción cabe dentro de los posibles respecto a lo que Dios es llamado omnipotente. Por otra parte, lo que implica tal contradicción no está sometido a la omnipotencia divina porque no puede tener razón de posible. Por lo tanto, es más correcto decir no puede ser hecho que decir Dios no puede hacerlo. Tampoco esto va contra lo dicho por el ángel en Lucas 1:37. Para Dios no hay palabra imposible de cumplir, pues lo que implica contradicción no puede ser palabra, porque ningún entendimiento la puede concebir. Interesante entonces que se dé entonces en la posibilidad absoluta, es decir, de que las cosas se puedan realizar, no en aquello que sea imposible. Vamos con las objeciones. En primer lugar, habíamos dicho que ser movido y sufrir alguna acción es propio de todos los seres, pero no es así en Dios, que es inmutable. Aquí no dice que se dice que Dios es omnipotente por razón de la potencia activa, no de la pasiva, como ya se indicó. Por eso no contradice la omnipotencia lo que no puede ser movido ni sufrir una acción. En segundo lugar, pecar es hacer algo, pero Dios no puede hacer ni renunciar a sí mismo, como se dice en el Timoteo 2:13, y luego Dios no es omnipotente. Aquí no nos dice que pecar es no poder alcanzar una acción. Por lo tanto, poder pecar es poder ser deficiente actuando. Esto contradice la omnipotencia. Por eso es porque es omnipotente, Dios no puede pecar. Aun cuando el filósofo diga en los tópicos 4 que Dios y el estudioso pueden hacer cosas malas. Pero esto hay que entenderlo bajo una condición cuyo antecedente es imposible, como que Dios puede hacer el mal si quiere, pues nada impide que una condicional cuyo antecedente y consecuente es imposible sea verdadero. Por ejemplo, si el hombre es asno, tiene 4 patas. O también puede entenderse que Dios puede hacer algo que ahora se estime como malo, y que sin embargo si lo hiciera sería bueno. O también pensar que habla acomodándose al pensar de los paganos, que pensaban que los hombres se transformaban en dioses como Júpiter o Mercurio. Claro, entonces como pecar es una falta, es no poder alcanzar una acción, es decir, es ser deficiente actuando, esto contradice la omnipotencia. En cierto sentido, esto no es omnipotencia, pecar no es omnipotencia, porque es una falta. Ya veíamos en San Agustín cómo el mal es una ausencia, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, para Santo Tomás de Aquino, es importante ver qué se considera omnipotente. ¿Qué se considera omnipotente? Y ahí podríamos establecer si Dios tiene ese alcance. Vamos con la tercera. Se dice que Dios manifiesta en grado sumo su omnipotencia perdonando y apiadándose. Tomás de Aquino dice que la omnipotencia de Dios se manifiesta en grado sumo de esa manera, justamente, perdonando y apiadándose. Porque la manera de demostrar que Dios tiene el poder supremo es perdonando libremente los pecados, ya que quien está sometido a la ley de un superior no es libre para perdonar los pecados. O también porque perdonando y apiadándose los conduce a la participación del bien infinito, que es el máximo efecto del poder divino. O porque, como se dijo anteriormente en la cuestión 21, el efecto de la misericordia divina es el fundamento de todas las obras divinas, ya que nada se debe a ningún ser más que por razón de lo que Dios le da sin dárselo. En esto se manifiesta el grado sumo la omnipotencia divina, que a ella misma le pertenece la primera institución de todos los bienes, En cuarto lugar, se había citado el
primer libro de Corintios 1:20, Dios convirtió en necedad la sabiduría de este mundo, y la glosia decía que Dios convirtió en necedad la sabiduría de este mundo, manifestando como posible lo que ella juzgaba como imposible. Y así parece que de lo posible o imposible no se debe juzgar por las cosas segundas como lo hace la sabiduría de este mundo, sino por el deber divino. Por lo tanto, si Dios es omnipotente, todo será posible. Lo que dice aquí Tomás de Aquino es lo siguiente: lo absolutamente posible no lo es por las causas superiores ni por las inferiores, sino por sí mismo. Lo que es llamado posible para algún poder concreto es llamado posible por la causa próxima. Por eso, lo que puede ser hecho inmediatamente solo por Dios, como crear, justificar y similares, es llamado posible según la causa superior. Y lo que puede ser hecho por las causas inferiores es llamado posible según las causas inferiores. Pues según la condición de la causa próxima, se dice que el efecto es necesario o contingente, como ya se indicó en la cuestión 14ª, artículo 13º. La necedad de la sabiduría de este mundo consiste en pensar que lo imposible para la naturaleza es igualmente imposible para Dios. Resulta evidente que la omnipotencia de Dios no excluye la imposibilidad o necedad de las cosas. Vamos entonces con el artículo 4, vamos avanzando. ¿Puede o no puede Dios hacer que lo pasado no fuera? Ya hemos hablado, ¿no es cierto?, del poder en cuanto a la omnipotencia, de si hay poder, de si es infinito o no, si en el pecar hay algún tipo de poder. Y aquí ya es mucho más distinto, porque aquí estamos hablando del tiempo, de cosas que ya pasaron. Entonces, ¿puede hacer que el pasado no fuera? Esto es realmente interesante. Hay objeciones por las que parece que Dios puede hacer que lo pasado no fuera. En primer lugar, lo que en sí mismo es imposible es más imposible que lo es accidentalmente. Pero Dios puede hacer lo que en sí mismo es imposible, como abrir los ojos a un ciego o devolver la vida a un muerto. Luego mucho más podrá hacer Dios lo que es imposible accidentalmente, pero que lo pasado no haya sido es algo imposible accidentalmente. Ejemplo, que Sócrates no haya corrido es una imposibilidad accidental por tratarse de algo que pasó. Y luego Dios puede hacer que lo pasado, obviamente, no fuera. En segundo lugar, lo que Dios pudo hacer, lo puede, pues su poder no disminuye. Pero Dios pudo hacer que antes de que Sócrates corriera, no corriera. Luego Dios puede hacer que después de que Sócrates corriera, no hubiera corrido. Es decir, puede cambiar el pasado, puede hacer que el pasado no fuese. En tercer lugar, la caridad es una virtud mayor que la virginidad, pero Dios puede devolver la caridad perdida. Luego, también puede devolver la virginidad perdida. Por lo tanto, puede hacer que una mujer violada no lo haya sido. Vamos con el set contra, vamos con el argumento general. Aquí nos dice que está lo que dice Jerónimo. Dios, que todo lo puede, no puede hacer de una violada una virgen. Por la misma razón, no puede hacer de algo pasado algo que no haya sido. Vamos con el respondo, el argumento pormenorizado. Como ya se dijo anteriormente, en la cuestión 7ª, bajo la omnipotencia de Dios no cae lo que implica contradicción. Que lo pasado no haya sido implica contradicción. Como contradicción implica decir que Sócrates está sentado y no está sentado, como que estuvo sentado y no estuvo sentado. Decir que estuvo sentado indica algo pasado. Decir que no estuvo sentado indica algo que no fue. Por eso que el pasado no fuera, no cae bajo el poder divino. Y esto es lo que señala Agustín en Contra Faustum, es decir, contra Fausto el maniqueo. ¿Y qué decía este texto? El que diga, si Dios es omnipotente, que haga que lo hecho no haya sido. No se da cuenta que está diciendo también, si Dios es omnipotente, que haga que lo verdadero, por lo mismo por lo que es verdadero, sea falso. Y el filósofo, también Aristóteles, en la Ética, libro 6, dice, solo esto no puede hacer Dios, convertir lo hecho en no hecho.
Vamos con las objeciones. En primer lugar estaba lo que en sí mismo es imposible, es más imposible que lo que es accidentalmente. Aquí nos dice que aun cuando que lo pasado no haya existido, si se considera lo que pasó sea una imposibilidad accidental, como por ejemplo el correr de Sócrates, sin embargo, si se considera lo pasado bajo la razón de pasado, el que no haya sido no solo es imposible en sí mismo, sino absolutamente, pues indica contradicción, y es más imposible que resucitar un muerto, algo que no implica contradicción, que se dice ser imposible para algún tipo de poder, en este caso, el natural. Este tipo de cosas es imposible y está sometido al poder de Dios. En segundo lugar, habíamos dicho que lo que Dios pudo hacer, lo puede, pues su poder no disminuye. Pero Dios pudo hacer que antes de que Sócrates corriera, no corriera, y luego Dios puede hacer que después de que Sócrates corriera, no hubiera corrido. Aquí nos dice que así como Dios, por la perfección de su poder divino, todo lo puede, pero algo, por no implicar razón de posible, no está sometido a tal poder. Así también, si atendemos a la inmutabilidad del poder divino, lo que Dios pudo, lo puede. Pero hay cosas que, antes de que fueron hechas, tuvieron razón de posibles, y después de hechas, dejaron de tenerla. Estas cosas son de las que se dice que no pueden hacerlas porque no pueden ser hechas. Finalmente, la tercera objeción hablaba sobre una mujer que ha perdido la virginidad, es decir, que si una mujer perdió la virginidad, Dios puede devolverla. O puede hacer que una mujer, por ejemplo, que haya sido violada, puede hacer que no sea violada en el pasado. Bueno, ¿qué dice Aquino contra esto? Dice que Dios puede devolver a una mujer violada la integridad de alma y cuerpo, pero no puede quitarle que haya sido violada, como tampoco puede quitar a un pecador el que haya pecado y perdido la gracia. Vamos entonces con el artículo 5. ¿Puede o no puede Dios hacer lo que no hace? Hay razones por las que parece que Dios no puede hacer más que lo que hace. En primer lugar, Dios no puede hacer lo que no conoció previamente ni predeterminó para que fuera hecho, pero no conoció previamente ni predeterminó para que fuera hecho más que lo que hace. Luego, no puede hacer más que lo que hace. En segundo lugar, Dios no puede hacer más que lo que debe y es justo que se haga, pero Dios no debe hacer lo que no hace. Tampoco es justo que haga lo que no hace. Luego Dios no puede hacer más que lo que hace. En tercer lugar, Dios no puede hacer más que lo que es bueno y conveniente para lo hecho. Pero para las cosas hechas por Dios, no es bueno ni conveniente que sean algo distinto a lo que son. Luego Dios no puede hacer más que lo que hace. Vamos entonces a ver lo que dice Tomás de Aquino contra estas objeciones en general. Dice que está lo de Mateo 26:53, que dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ni Él las pidió ni el Padre se las envió para enfrentarse a los judíos. Luego Dios puede hacer lo que no hace. Vamos con el argumento pormenorizado. Se dice que con respecto a esta cuestión ha habido dos opiniones erróneas. Algunos dijeron que Dios obra como por necesidad natural, y así como de la acción de los seres naturales no puede provenir más que lo que proviene, como por ejemplo de un hombre otro hombre y de una oliva un olivo, así también de la operación divina no puede provenir ni más cosas ni más orden de cosas que lo que ahora existe. Pero ya demostramos en la cuestión 19, artículo 4 y 3, que Dios no obra por necesidad natural, sino por su voluntad, que es causa de todo, y que tampoco está determinado necesariamente a hacer lo existente. Por eso, de ningún modo el actual orden de las cosas proviene de Dios con tal necesidad que no puedan provenir también otras. Otros sostuvieron que el poder de Dios está determinado al estado actual de las cosas por el orden de la sabiduría y justicia divinas, sin las que Dios nada hace. Como el poder de Dios, que es su esencia,
no es más que la misma sabiduría de Dios, se puede decir correctamente que nada está en el poder de Dios que no esté en el orden de la sabiduría divina, pues la sabiduría divina comprende todo lo que es su poder y todo lo que puede su poder. Sin embargo, el orden existente de las cosas y determinado por la sabiduría divina, en el que consiste la justicia divina, como ya se dijo en la cuestión 21, artículo 4, no se adecua a la sabiduría divina como si la sabiduría divina estuviera limitada por este orden. Es evidente, por otra parte, que el orden impuesto por el sabio a las cosas que hace, lo toma del fin. Por eso, cuando el fin es proporcionado a lo que por él se hace, la sabiduría del que lo hace se limita a un orden fijo. No obstante, la bondad divina es un fin que sobrepasa sin ninguna proporción lo creado. Por eso, la sabiduría divina no se limita a un orden de cosas, sea el que él fuere, de tal forma que no pueda hacer otro. Por eso hay que decir que Dios puede hacer absolutamente cosas distintas a las que hace. Vamos con las objeciones. Habíamos dicho en la primera que Dios no puede hacer lo que no conoció previamente ni determinó para que fuera hecho. Pero no conoció previamente ni determinó para que fuera hecho más que lo que hace. Por lo tanto, no conoce más que lo que hace. No hace más que lo que hace. Entonces, aquí nos dice que como en nosotros, poder y esencia son distintos de la voluntad y el entendimiento, y el entendimiento a su vez lo es de la sabiduría y la voluntad de la justicia, puede haber muchas cosas que caigan bajo nuestro poder, pero no en la voluntad justa ni en el entendimiento sabio. Pero en Dios, poder, esencia, voluntad, entendimiento, sabiduría y justicia son exactamente lo mismo. Por lo tanto, nada puede haber en el poder divino que no esté en su voluntad justa ni en su entendimiento sabio. Sin embargo, porque la voluntad no está determinada necesariamente a esto o aquello, a no ser partiendo de un supuesto, como ya se dijo en la cuestión 19, y tampoco la sabiduría y la justicia de Dios están limitadas a un orden determinado, como se dijo, nada impide que algo que esté bajo el poder de Dios sin que Él lo quiera y que no estén contenidas en el orden que Él dispuso. Y como el poder se entiende como lo que ejecuta, la voluntad como lo que manda y el entendimiento y la sabiduría como lo que dirigen, lo que se atribuye al poder en cuanto tal, se dice que Dios lo puede con poder absoluto. Y esto es todo aquello en lo que se salva la razón de ser, según se dijo el artículo 3. Por otra parte, lo que se atribuye al poder divino en cuanto que ejecuta lo ordenado por su voluntad, se dice que Dios lo puede hacer con poder de orden. Por lo tanto, hay que decir que por poder absoluto, Dios puede hacer cosas distintas de las que de antemano conoció y predeterminó a que fueran hechas. Sin embargo, no puede hacer cosas distintas a las que de antemano no había concebido ni predeterminado que fueran hechas, porque el mismo hacer subyace a la presciencia y predeterminación, no el mismo poder que es natural. Así pues, Dios hace algo porque quiere, sin embargo, no puede porque quiera, sino porque así es su naturaleza. En segundo lugar, se había dicho en las objeciones que Dios no puede hacer más que lo que debe y que es justo que se haga, pero Dios no debe hacer lo que no hace, tampoco es justo que haga lo que no hace. Luego Dios no puede hacer más que lo que hace. En ese sentido, aquí nos responde que Dios a nadie debe nada, solo a sí mismo. Por eso cuando se dice que Dios no puede hacer más que lo que debe, no se está diciendo más que no puede hacer, sino lo que es conveniente y justo para Él. Y esto que digo conveniente y justo puede tener dos sentidos. Cuando los términos conveniente y justo están unidos previamente al verbo es, de modo que la frase se reduzca a cosas presentes y así se aplique al poder. En este caso es falso, pues significaría Dios no puede hacer sino lo que ahora es conveniente y justo. En cambio, si previamente están unidas al verbo puede, que da amplitud de sentido, y después el verbo es, se daría a entender un cierto presente indeterminado. En este caso la frase sería verdadera, pues significaría Dios no puede hacer sino aquello que, de hacerlo, sería conveniente y justo. Vamos con la tercera objeción, que decía Dios no puede hacer más
que lo que es bueno y conveniente para lo hecho. Pero para las cosas hechas por Dios no es bueno ni conveniente que sean algo distinto a lo que son. Luego Dios no puede hacer más que lo que hace. Aquí nos responde que aun cuando el presente orden de las cosas esté limitado a lo que actualmente existe, sin embargo, el poder y sabiduría divinas no se limitan a este orden. Por eso, aun cuando para lo que ahora es ningún otro orden fuera conveniente y justo, sin embargo, Dios puede hacer otras cosas a imponerles otro orden. Ese ha sido entonces el artículo quinto: ¿puede o no puede Dios hacer lo que no hace? Vamos entonces con el artículo sexto. El artículo sexto, que es lo que Dios hace. ¿Puede o no puede hacerlo mejor? Hay razones por las que parece que Dios no puede hacer mejor lo que hace. En primer lugar, todo lo que Dios hace lo hace con inmenso poder y sabiduría, pero algo se hace mejor en tanto en cuanto con más poder y sabiduría se hace. Luego Dios no puede hacer algo mejor de lo que hace. En segundo lugar, Agustín argumenta contra Maximino. Si Dios puede engendrar y no quiso hacerlo a un hijo igual a él, fue un envidioso. Por lo mismo, si Dios pudo y no quiso hacer cosas mejores de las que hizo, fue un envidioso. Pero la envidia no está en Dios. Luego Dios lo hizo todo lo mejor posible. Por lo tanto, Dios no puede hacer algo mejor de lo que lo hace. En tercer lugar, lo que es sumamente bueno no puede ser superado porque por encima de lo óptimo no hay nada. Pero en la obra agustiniana, cada una de las cosas que hizo Dios es buena, pero en su conjunto son buenísimas, porque el conjunto es la admirable belleza del universo. Luego el bien del universo no puede ser hecho mejor por Dios. En cuarto lugar, el hombre Cristo está lleno de gracia y de verdad y posee el Espíritu sin medida, y no puede ser mejor. La bienaventuranza creada es llamada sumo bien, y no puede ser mejor. La bienaventurada Virgen María ha sido exaltada sobre todos los coros angélicos, y no puede ser mejor. Así pues, todo lo que Dios hizo no pudo hacerlo mejor. Contra esto está lo que se dice en Efesios 3:20. Dios es poderoso para hacer las cosas de un modo más sublime al que nosotros pedimos o pensamos. Vamos con el respondo. La bondad de algo es doble. Una esencial. Como esencial al hombre es ser racional. Y en este sentido, Dios no puede hacer algo mejor de lo que es, aun cuando puede hacer que una cosa sea mejor que otra. Como tampoco puede hacer que el número 4 sea mayor, pues ya no sería 4, sino otro número. Pues como se dice en la metafísica octava, la adición de una diferencia sustancial en las definiciones es como la suma de una unidad en los números. La otra bondad es la que no es esencial, como es bueno para el hombre ser virtuoso o sabio, y en este sentido, Dios puede hacer mejores las cosas hechas por Él. Hablando en términos absolutos, en cualquier cosa hecha por Dios puede hacer otra mejor. Vamos con las objeciones. En primer lugar, se decía que todo lo que Dios hace, lo hace con inmenso poder y sabiduría, pues algo se hace mejor en tanto en cuanto con más poder y sabiduría se hace. Aquí nos dice que cuando se dice que Dios puede hacer algo mejor de lo que lo hace, si el término mejor es sustantivo, la proposición es verdadera, ya que puede hacer otra cosa mejor que cualquiera de las hechas, y aún tratándose de las mismas cosas, puede hacerlas mejor en algunos aspectos, tal como se ha dicho. Si, en cambio, el término mejor es adverbio y supone modo por parte del que hace, en este sentido Dios no puede hacerlo mejor de lo que lo hizo, porque no se puede hacer con mayor sabiduría y bondad. Si conlleva modo por parte de lo hecho, en este sentido puede hacerlo mejor, porque a las cosas hechas por Él puede darles un mejor modo de ser en cuanto a lo occidental, pero no en cuanto a lo esencial. Vamos con la segunda. Decía que Agustín argumentaba así contra Maximino: si Dios puede engendrar y no quiso hacerlo a un hijo igual a él, fue un envidioso. Y por lo mismo, si Dios pudo y no quiso hacerlo,
sería un envidioso y esto no cabe en Dios, no cabe la envidia en Dios. Aquí nos dice que es esencial al Hijo que, alcanzando la perfección, iguale al Padre, pero no es esencial a ninguna criatura ser mejor de lo que la hizo Dios. Por lo tanto, la comparación es inaplicable. En tercer lugar, lo que es sumamente bueno no puede ser superado porque por encima de lo óptimo no hay nada. Y Agustín decía que cada una de las cosas que Dios hizo es buena, pero en su conjunto son buenísimas porque el conjunto es la admirable belleza del universo. Y luego, el bien del universo no puede ser hecho mejor por Dios. Aquí nos dice que el universo, partiendo de lo que ahora lo integra, no puede ser mejor, ya que el orden dado por Dios a las cosas y en el que consiste el bien del universo es insuperable. Si fuese mejor, se rompería la proporción de orden, como la melodía de una cítara se rompe si una cuerda se tensa más de lo debido. Sin embargo, Dios puede hacer otras cosas o añadir otras a las existentes, y así el universo sería mejor. En cuarto lugar, se dice que el hombre está lleno de gracia y de verdad y posee el espíritu sin medida, y no puede ser mejor. La bienaventuranza creada es llamada sumo bien, y no puede ser mejor. La bienaventuranza o la bienaventurada Virgen María ha sido exaltada sobre todos los coros angélicos y no puede ser mejor, así que Dios no puede hacer mejor de algo que hace. Entonces aquí nos responde a esto, que la humanidad de Cristo, por estar unida a Dios, la bienaventuranza creada por ser goce de Dios y la bienaventurada Virgen por ser madre de Dios, tienen una cierta dignidad infinita que les proviene del bien infinito que es Dios. Y en este sentido, nada se puede hacer mejor, pues nada puede ser mejor que Dios. Esto ha sido entonces, chicos, la Suma Teológica, cuestión 26. Esta es la primera parte y la cuestión 26. La primera parte tiene 119 cuestiones. Imagínense, vamos en la 25, perdón, el poder de Dios es la 25. Vamos a seguir viendo entonces la Suma Teológica, que no nos quepa duda entonces que hay poder en Dios y está justificado de las maneras que hemos visto en esta Suma Teológica, ¿no? Hay omnipotencia, hay un poder, hay una potencia activa, y recordemos esto de que la esencia es lo mismo que el ser cuando se habla de Dios. Bueno, seguiremos entonces con la Suma Teológica. También estamos siguiendo la obra de Al-Kindi, que también está muy interesante, así que eso. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en Patreon y en PayPal. Que esté bien.